Continuamos con nuestra lectura sobre el libro de Deuteronomio y en esta sección vamos a encontrar una serie de normas, estatutos, ordenanzas, leyes de diversidad de temas. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 21 se presenta el caso de cómo actuar si se encuentra un cuerpo muerto en medio del campo abierto, es decir, nadie, como recordemos que hemos venido viendo que para acusar a alguien se ocupa dos o más testigos, pero ¿qué hacemos si nos encontramos la escena de un crimen y no hay testigos? Entonces hay que proceder de la siguiente forma, hay que hacer una medición de distancias entre el lugar donde está el cuerpo muerto en el campo y la ciudad más cercana, de tal forma que a pesar de que no se tenga conocimiento de quién lo hizo, la ciudad que esté más cerca del cuerpo muerto deberá oficiar un sacrificio especial para pedir perdón por la sangre derramada en la tierra. Recordemos que toda la lógica que hemos venido viendo en este libro de Deuteronomio y en general en el Pentateuco es que hay una relación especial entre la vida del pueblo y la vida de la tierra. Si el pueblo es fiel, la tierra dará su fruto. Si el pueblo es infiel, la tierra no dará su fruto y los cielos se cerrarán con la lluvia como bendición. Así es que si en la tierra hay sangre derramada, significa que el pueblo está actuando con injusticia. Pero como no se sabe quién lo hizo, entonces no se puede aplicar una ley correctiva. Igualmente se ofrecerá un sacrificio de perdón general para que el pueblo aprenda. Recordemos que todos estos sacrificios tenían una intención didáctica, que el pueblo aprendiera de que la injusticia y la maldad no podían pasar desapercibidas. Se presenta también un caso relacionado con tomar a una mujer proveniente de un botín de guerra como esposa. ¿Y qué pasa si después a esa mujer ya no se quiere mantener como esposa? Ahí se describe el proceder. También se describe cómo trabajar con la necesidad de entregar la herencia de primogenitura, pero al hijo que proviene de una mujer no amada. Recordemos que en esa época dentro del pueblo se consentía que hubiera un mismo padre de familia que dentro de su clan familiar más cercano pudiera tener descendencia de varias mujeres, adicional, digamos, a su esposa principal, podría tener concubinas. Pero ¿qué pasa si su hijo mayor era de una mujer no amada por él? Y para evitar que entonces él despreciara a ese hijo primogénito solo por la proveniencia de su madre, la ley estipula que no, al primogénito le darás el doble de la herencia aunque venga de una mujer no amada. Recordemos que todo esto que a nosotros nos suena muy extraño en el siglo XXI, pero tenía una intención. ¿Cuál era la intención? De que esa mujer y de que ese hijo primogénito, aunque venía de una relación sin el total consentimiento por parte del padre de familia, no quedaran desamparados y que por lo tanto igualmente ellos debían recibir lo que les pertenecía. También se presenta otro tipo de mandatos sobre temas relacionados con el núcleo familiar. En este caso tiene que ver con hijos rebeldes, con hijos realmente obstinados y que quebrantan el mandamiento de honrar a padre y madre. Ese tipo de hijos que lo único que hacen es desobedecer y deshonrar a sus padres. Cuando llegaba un momento en que los padres ya no sabían qué hacer, esos hijos podrían ser llevados a las puertas de la ciudad, que es un símbolo para referirse al lugar donde se establecen los juicios de la ciudad. Y si así se juzgaba y se determinaba, ese hijo obstinado, ese hijo rebelde, podía llegar a ser castigado con la pena del apedreamiento. Recordemos que esto tiene que ver con quebrantar la ley, quebrantar el pacto, y hay un pacto muy importante, que es el mandamiento, perdón, de honrar a padre y a madre.
¿Por qué este era un mandamiento tan importante? Porque recordemos que ellos estaban distribuidos como pueblo, y el pueblo dividido en tribus, las tribus divididas en clanes y los clanes divididos en familia. Y la preservación del nombre de cada tribu y el nombre de cada familia estaba en la continuidad generacional. Entonces, si había un hijo rebelde, obstinado, contumaz, que rompía esa relación generacional, estaba faltando al pacto con Dios. Por eso es ese tipo de castigo. Finalmente se presenta un caso de pureza de la tierra, ya que si hay un condenado a muerte que después de su muerte se colgaba en el tronco, en un tronco de madera, su cuerpo deberá pasar expuesto solamente durante el día. Al atardecer, antes de que caiga la noche, el cuerpo deberá ser sepultado justamente para no dañar al pueblo, la honra del pueblo y no exponer ese cuerpo muerto. Recordemos todas las leyes que hemos venido repasando sobre tocar el cuerpo muerto. Entonces, por eso, para evitar cualquier tipo de deshonra, accidente o malentendido con el cuerpo muerto, mejor era retirado antes de que cayera la noche. En Deuteronomio capítulo 22 viene una serie de lo que se denomina leyes casuísticas. ¿Qué significa eso de casuístico? Significa que son leyes circunstanciales, es decir, no necesariamente le va a pasar a todo el mundo, sino que va a pasar bajo cierto tipo de circunstancias. Por ejemplo, si edificas una casa nueva, no te olvides de poner una baranda en el techo para que nadie se caiga. Porque eso es una ley casuística, porque podría haber perfectamente una persona que pase toda su vida sin nunca construir una casa nueva. Entonces, si nunca tuvo la oportunidad de construir la casa nueva, nunca tuvo oportunidad de poner la cerca o la baranda en el techo. Entonces, por ejemplo, también dice, si vas a plantar una viña, no mezcles dos tipos diferentes de semillas. Bueno, ¿y qué pasa si la persona es ganadera y es pastor de ovejas y nunca va a plantar una viña? Entonces, leyes casuísticas significa que son leyes que no le van a aplicar de forma general a todo el mundo como las que hemos visto anteriormente, sino que son bajo cierto tipo de casos. Viene aquí una ley también de prohibición contra el transvestismo. ¿Qué era el transvestismo? Bueno, es algo que también sigue sucediendo en la actualidad de mujeres que se visten en su vida cotidiana como hombres o hombres que se visten en su vida cotidiana como mujeres. El pueblo de Israel no debía caer en ese tipo de prácticas. No se refiere esto a ponerse una mujer que se ponga pantalón, no, no se refiere a eso. Como lamentablemente algunas personas lo han interpretado de que este versículo que dice que la mujer no se vista como el hombre ni el hombre como la mujer, significa que una mujer solo puede usar vestido, no puede usar pantalón porque el pantalón es de hombre. No, eso no es lo que significa el versículo, sino que en la cultura antigua significaba una prohibición a que un hombre aparentara con su vestimenta ser mujer o una mujer aparentara con su vestimenta ser hombre. Eso se prohíbe para el pueblo de Israel. Se prohíbe también las falsas acusaciones de un hombre sobre la condición de virginidad de una mujer solo con la excusa de querer reprocharla, de querer ya no seguir casado con ella. Entonces, si el hombre llegaba y denunciaba a esta mujer no era virgen, entonces quiero repudiarla y ya no quiero quedarme con ella, se hacía una investigación y si más bien se determinaba que la mujer sí tenía su virginidad a la hora de casarse, entonces más bien debía mantenerse y el hombre no podía eh, despachar a la mujer de su casa. Pero si la acusación resultaba cierta, aquí incluso podía caer un castigo sobre esta mujer que había mentido sobre su condición por un tema de apedreamiento.
Estos son temas evidentemente muy delicados. Sabemos hoy por hoy, por temas biológicos, que hay mujeres que quizás no tienen ningún tipo de seña de sangrado respecto a su condición de castidad, pero debemos entender que aquí el texto no va por ahí, sino que el texto va por otro lado. ¿Por cuál lado? Por el tema que mencioné hace un rato de la importancia del núcleo familiar, la importancia de mantener el clan, la importancia de el tema generacional. Entonces, por eso es que vienen este tipo de leyes, entre comillas, tan estrictas respecto a que los hijos sean realmente obedientes a los padres y que el matrimonio sea un matrimonio que se haya conservado en castidad, porque el tema de la familia es muy importante para Deuteronomio. Repito, estas son leyes que eran para esa cultura, para esa época. Muchas de estas cosas evidentemente no son para nosotros una norma, una circunstancia de vida o muerte de que vamos a llevar a la gente para que sea apedreada, sino que nos invita a reflexionar sobre principios que aunque pertenecen a otra cultura, a otra época, son principios que nos pueden enseñar a nosotros la importancia de la familia, por un lado, y la importancia del respeto de padres y de hijos, y también la importancia de guardar el respeto en el vínculo matrimonial. Por eso es que los versículos siguientes tienen que ver con la prohibición en contra del adulterio y también la prohibición y los castigos en caso de que hubiera algún hombre que terminara abusando y violando a mujeres. Entonces, repito, por eso aquí incluso viene un versículo que podría resultarnos a todos nosotros en nuestra cultura actual sumamente grosero, que si una mujer es obligada por un hombre a tener relaciones, es decir, está siendo abusada, está siendo violada, eh, pero se descubre la situación, el versículo dice que el hombre deberá pagar una dote y deberá casarse con la mujer. Entonces, igual nosotros podríamos desde nuestra cultura decir, pero si la mujer no lo quiere, pues si la mujer jamás va a aceptar casarse con aquel que la agredió a ese nivel. Pero volvemos a lo mismo, es otra cultura con otros códigos, porque recordemos que si la mujer había sido mancillada, podía llegar a ser socialmente marginada y entonces nadie más iba a querer casarse con ella. Entonces, aunque a nosotros nos suene sumamente contradictorio, de otra cultura, de otras formas, de otra época, en realidad era una forma de protección hacia la mujer que había sido abusada, porque de esta forma esa mujer no iba a quedar desamparada, sino que a esa mujer se le iba a pagar un dote, es decir, a su familia se le iba a dar una compensación y además la mujer no iba a quedar sola, sino que la mujer tenía que pertenecer a la familia de ese varón que la había dañado. Entonces sí, yo sé que son pasajes chocantes, que a nosotros nos suenan raro, pero tenemos que recordar que tenían que ver con la protección de la familia para esa cultura y para esa época. No significa que son mandamientos para nosotros, porque son mandamientos sociales y civiles de esa época. Para el pueblo de Dios del nuevo pacto, hay mandamientos que tienen que ver más con la integridad de la ética y la moral en una forma profunda y más completa. Continuamos con Deuteronomio capítulo 23, donde se prohíbe que el pueblo acepte entre sus familiares a gente procedente de los moabitas o los amonitas. ¿Y por qué se da esta prohibición? Porque esos fueron pueblos hostiles contra Israel que se opusieron a que los israelitas pasaran por su territorio durante la marcha hacia la tierra prometida. En cambio, sí se permite que los edomitas, es decir, los descendientes de Esaú, puedan ser aceptados entre el pueblo. Viene una serie de casos sobre impurezas en los hombres por contaminarse con desechos corporales durante tiempos de campaña de guerra. Por eso estos hombres tenían que estar preparados para
si tenían que defecar, de una vez esconder esos desechos para que nadie cayera en contaminación. Aquí vienen también unos versículos muy interesantes de prohibición a que ningún israelita, ni hombre ni mujer, se dedique a la prostitución sagrada o a la prostitución ritual. Eso era una práctica que hacían los cananeos para hacer ceremonias o hacer rituales de la fertilidad. Lo hacían por medio de relaciones sexuales dedicadas a sus ídolos. Eso se prohíbe y se dice ni hombres ni mujeres deben prestarse para ese tipo de prostitución sagrada entre el pueblo de Israel. Y finalmente el capítulo concluye con una sección sobre la importancia de cumplir los votos y las promesas dedicadas a Dios. Seguimos mañana en nuestra lectura del Deuteronomio.